¿Cuál es la verdad sobre la sucesión de Huayna Cápac? ¿Hasta qué punto es cierto aquello de que Atahualpa era un usurpador ambicioso de poder? Documentos relativamente recientes del siglo XVI nos llevan a pensar que Nina Kuyuchik probablemente no fue el legítimo sucesor de Huayna Cápac. En este video vamos a analizar esas nuevas revelaciones y vamos a entender, entre otras razones, por qué estas imágenes de Nina Kuyuchik son totalmente erróneas y carentes de sentido. Para comenzar tenemos que comprender cómo se daba la sucesión en la época de los incas. Básicamente dependía de meritocracia y de derecho. Meritocracia porque los candidatos debían de demostrar tener capacidad para el buen liderazgo y la conquista, la política y la administración. Y derecho porque se daba preferencia a los hijos del inca con la colla o esposa principal. En el caso de que los hijos del inca y la colla no demuestren las cualidades necesarias, se podía optar por hijos que tenga el inca en esposas secundarias, o inclusive en sobrinos. Lo que está claro es que debía pertenecer a alguna panaca o familia de la nobleza cusqueña. Dicho esto, entonces, hay que comprender por qué la bastardía de Atahualpa no lo descalifica para esto. Inclusive, el término bastardo es un término muy europeo que tiene sentido cuando las sucesiones se dan por un derecho de primogenitura. Primogenitura. No había lo que hay en Europa, la primogenitura. Si el hijo mayor de la colla no era suficiente para el gobierno y era inhábil, buscaban entre los demás hijos de ella y del inca, y si no había, escogían entre los hijos de las demás mujeres al más valeroso, astuto y valiente para la guerra. Es cierto que se daba preferencia a los hijos que haya tenido el inca con la colla, pero esto no descalificaba que otro hijo en una esposa secundaria pueda ser un candidato perfecto. Este sería el caso de Atahualpa. Atahualpa fue el hijo preferido de Huayna Cápac, sin lugar a dudas, nos lo dicen varias crónicas. Atahualpa era el hijo al que Huayna Cápac quería más que a los otros. Atahualpa era bien estimado entre los capitanes viejos de su padre y de los soldados, porque anduvo en la guerra en su niñez, y porque él en vida le mostró tanto amor que no le dejaba comer otra cosa de lo que él le daba de su plato. De hecho, acompañó a su padre durante 15 años en su gobierno desde Quito, que fueron los 15 últimos años de vida de Huayna Cápac. Inclusive Huayna Cápac confió a Atahualpa o le encargó una campaña de conquista que tenía que darse aproximadamente por Pastos, al sur de Colombia, en el extremo norte del Tahuantinsuyo. En esta campaña militar, Atahualpa fracasó, fue derrotado. Tuvo que ir su padre a rescatarlo con un fuerte contingente de ejército y esta derrota impactaría fuertemente en la confianza que tenía Atahualpa sobre sí mismo. Después de este fracaso habría prometido nunca más regresar a Cusco, nunca más presentarse ante las panacas reales, zafarse de toda pretensión política y quedarse a vivir en Quito hasta su muerte, junto con su padre. Es aquí donde entran las revelaciones del nuevo documento del que les he hablado. El documento en mención es la crónica completa de Juan de Betanzos, uno de los cronistas más fiables y entendidos en historia y sociedad inca. Él llegó muy joven al Tahuantinsuyo, aprendió quechua y se casó con quien fue la esposa principal de Atahualpa. Estuvo en contacto cercano con toda la nobleza inca, además de que fue partícipe directo de sucesos importantes e históricos como el cerco de Lima o las negociaciones de españoles y los incas de Vilcabamba. Hasta 1987, año del descubrimiento, solo conocíamos los primeros 18 capítulos que narraban la creación del universo según la cosmovisión inca hasta una parte del gobierno de Pachacútec. El nuevo hallazgo completaba la historia hasta los incas de Vilcabamba, incluyendo dentro de sí a la guerra civil inca. De ella extraemos valiosa información adicional. Una de ellas es la negligencia de Huayna Cápac respecto a la sucesión. La segunda parte de Juan de Betanzos nos narra un episodio en el que los nobles orejones de Cusco se le acercan a preguntarle por la sucesión, cuando Huayna Cápac ya estaba en avanzada edad. Huayna Cápac, lejos de tomárselo bien, se ofendió y les respondió que no estaba todavía lo suficientemente viejo como para que le hagan esa pregunta, que él recordaba perfectamente cómo Pachacútec había vivido hasta tan avanzada edad que le temblaban los brazos, que él no estaba así y que por lo tanto ya vieran ellos qué hacer. Habían varios candidatos y de ejemplo puso al niño Atahualpa, que para aquel entonces tenía 5 años. Dato que reconfirma la preferencia de Huayna Cápac por Atahualpa. Bueno, entonces, quedado el asunto incierto, pasaron los años, Huayna Cápac se fue a Quito y allí se le presentó la muerte finalmente.
Cuando estaba en sus últimos días fue consultado nuevamente por el asunto de la sucesión. Huayna Cápac nombró a Ninankuyuchik. De hecho, la segunda revelación importante del nuevo material es precisamente la que nos habla sobre Ninankuyuchik. ¿Cuál es el problema con Ninankuyuchik? Ninankuyuchik era un bebé de 1 mes de edad. Además, estaba en los Cañaris, lo cual nos da a entender que en realidad pertenecía a la nación Cañari. Probablemente su madre era Cañari y su padre Huayna Cápac. No hacía sentido esta decisión. Fue por eso que los nobles regresaron donde Huayna Cápac le volvieron a consultar. En la segunda consulta, posiblemente víctima de un delirio febril, Huayna Cápac respondió sin recordar su última respuesta. De ese modo, nombró a Atahualpa. No obstante, conviene ahondar un poco en la misteriosa designación de Ninankuyuchik. La crónica de Betanzos no entra en contradicción con las demás, pues en todas se afirma que Ninankuyuchik fue la primera opción. Solo que en las otras crónicas mencionan que Huayna Cápac tuvo en consideración los consejos o augurios de los sacerdotes a la hora de elegir entre Ninankuyuchik y Huáscar. Sobre Ninankuyuchik, todos los cronistas nos informan únicamente de su muerte, del momento de su muerte y nada más. Este detalle de la muerte de Ninankuyuchik cuando tenía 1 mes de edad cuadra perfectamente con todos los puntos de la historia. Por eso no sabemos nada más de Ninankuyuchik. No sabemos campañas de Ninankuyuchik, no conocemos ninguna esposa de Ninankuyuchik, no sabemos siquiera de un viaje que haya hecho Ninankuyuchik. Tiene sentido que haya tenido una muerte temprana, por lo cual no se conoce ningún hecho de él. Todo cuadra a la perfección. Este dato de Juan de Betanzos es un dato crítico para comprender el asunto de la sucesión de Huayna Cápac. Cuando los nobles se acercaron a Atahualpa a anunciarle la decisión de su padre, este lo rechazó. Ya vimos por qué, el fracaso militar en Colombia. Entonces regresaron los orejones a preguntar a Huayna Cápac. Ante la negativa de Atahualpa, nombró a su hijo Huáscar. Huáscar, por su parte, era un perfecto candidato también para la sucesión. Es él quien se había quedado a cargo del gobierno de Cusco ante la ausencia de Huayna Cápac. Para ese entonces, Huáscar tenía aproximadamente 20 años y ya había gobernado Cusco probablemente 5 años en compañía y supervisión de su tío Apu Ilaquita, de mayor experiencia. Además era hijo de la Coya, Araora Ohio. Precisamente fue Araora Ohio quien, al enterarse del nombramiento de su hijo, partió rápidamente hacia Cusco para acelerar los rituales políticos y religiosos que tenía que seguir su hijo para que finalmente sea nombrado Inca. Fue así que se hizo. Lo que viene después es otra historia. Se resume en los hechos que desencadenaron la guerra civil. Básicamente podemos adelantar que a Atahualpa no le movió la ambición, al menos no en un inicio. Básicamente fue la impopularidad y los desatinos diplomáticos y políticos que tuvo Huáscar, y una fuerte carga de paranoia probablemente. De este modo entonces, los tres, Atahualpa, Ninankuyuchik y Huáscar, fueron legítimos a su manera. Probablemente e irónicamente Ninankuyuchik no. Muchas gracias por ver este primer video de Hanan. Y por favor, para ayudarnos a crecer y desarrollarnos, les agradeceré que le den me gusta al botón, que compartan este video y que se suscriban al canal. Muchas gracias, bienvenidos a Hanan de nuevo.